Primera hora. Con Arturo Criado. Porque existen muchos puntos de vista. Tenemos que hablar un día más de la crisis, de los ajustes impuestos por Europa, también de los recortes que están provocando que en muchos casos el sistema sanitario público esté bajo una fuerte presión. De hecho, hay quien sostiene su sostenibilidad, valga la redundancia, pero siempre permanece en la sombra la fórmula del copago, de la que más se ha hablado y mucho además, y que está empezando ya a sobrevolar de nuevo como una alternativa más que real con todos los problemas que estamos viendo en las últimas semanas. Hace unos días conocíamos además que más de 250.000 personas, entre profesionales autónomos de distintos ámbitos y desempleados que hayan agotado la prestación, van a tener acceso a la cobertura sanitaria pública después de la aprobación de la Ley General de Sanidad Pública. Pero claro, con todos estos datos que tenemos sobre la mesa, viendo que entran ahora al sistema 250.000 nuevas personas, viendo que hay recortes en muchísimas comunidades autónomas, que hay problemas para pagar a los proveedores, nos preguntamos aquí en Primera Hora si es rentable mantener el acceso gratuito a uno de los pilares de nuestro estado del bienestar. Pues es la pregunta que queremos saber, si realmente es sostenible una sanidad completamente pública y cuáles son las diferentes propuestas que se contemplan a la hora de hacerla rentable. Para ello está con nosotros María Luisa Lara, directora general de Estrategia Directiva. María Luisa, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Arturo. Y nos acompaña también aquí en nuestro estudio Rafael García de Sola, neurocirujano y presidente de SENFE. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, señores, les planteo la primera cuestión. ¿Realmente a día de hoy la sanidad pública es rentable, María Luisa? Bueno, rentable o no rentable yo creo que es un término con muchísimos matices. Yo quizás plantearía si es sostenible o no en el tiempo. Nuestra sanidad pública española, tiene muchísimas virtudes que yo creo que tenemos que conservar en el tiempo, pero sí que es cierto que hay muchísimas áreas donde se puede mejorar la eficiencia y bueno, yo creo que lo comentaremos a lo largo de la tertulia de hoy. Pero hay muchísimas cosas en las que se puede trabajar para reducir los costes y hacerla sostenible en el tiempo en la medida que podamos. Sí, la verdad es que se puede discutir sobre los términos y además yo no soy economista, pero el concepto de rentable en una sanidad pública es algo que de entrada te pone un poquito a los pelos de punta. Yo no creo que deba de ser a mí me gusta más lo de sostenible y, como ha dicho también María Luisa, de eficiente. Es decir, el Estado, tenemos una sanidad pública, pues sí, yo creo que es razonablemente buena, que es universal, gratuita para todos, y entonces la única cosa es pensar entre todos, los que toman parte de esa sanidad pública, pensar entre todos que la tenemos que hacer eso sostenible y eficiente. ¿Qué entendemos por sostenible, Rafael? Pues que se mantenga lo que dice la ley, lo que quiere el ciudadano, es decir, que sea universal y gratuita. Lo digo porque en muchos casos existe a lo mejor una cierta creencia a que, claro, cuando hablamos de sostenible quiere decir deficitario y que los servicios públicos deben ser deficitarios. Es cierto que a lo mejor su función no es ganar dinero, pero tampoco debe ser perder dinero permanentemente. Lo vemos no solamente en la sanidad, lo vemos también en muchísimas otras instituciones públicas, empresas públicas. Estoy pensando, por ejemplo, en televisiones, en las que siempre se dice, no, es que su misión no es ganar dinero. No, de acuerdo, no es ganar dinero, pero tampoco debe perderla. Entonces, ese concepto también de rentabilidad, en el sentido de que no pierda dinero, también lo deberíamos aplicar en la sanidad pública. Totalmente de acuerdo. O sea, el ciudadano, cuando se le dice que es gratuita, dice, bueno, gratuita depende. Es decir, a usted a lo mejor el acto médico ese no le cuesta, pero sí le va a costar a través de los impuestos. Entonces, esa es la primera cosa. Ahí, a partir de ahí, empieza pues la eficiencia o la gestión. Los impuestos es lo que tenemos, es como en las casas. Si yo tengo 500 euros, no me puedo gastar 502, menos 1000. Porque no se me hunde. Entonces, si hay una determinada cantidad de dinero por los impuestos, un presupuesto, desde luego el buen gestor lo que tiene que hacer es intentar hacerla sostenible, haciéndola a su vez eficaz. Y una de las cosas eficaces de gestión es no pasarse de la raya en cuanto a pasarse del presupuesto, que eso es muy a lo mejor de algunos gestores que después tienen su cargo. Bueno, van a cambiarse de sitio.
Eso cuando se tiene la plaza en propiedad, digamos, el problema acaba uno teniendo la responsabilidad para toda la vida. Pues permítame que les presente a Martín Quiñonero. Él es gerente del Servicio Murciano de Salud. Señor Quiñonero, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Estábamos planteando la rentabilidad del sistema sanitario público. Usted, como responsable del Servicio Murciano de Salud, ¿cómo se las están apañando para cuadrar las cuentas con el difícil puzzle que tenemos ahora mismo encima de la mesa? Vamos a ver, una pequeña aclaración. En este momento yo soy secretario general de la Consejería, fui gerente del Servicio Murciano de Salud secretario general de Sanidad. De acuerdo. Fui gerente del Servicio Murciano cuando se recibieron las competencias en materia de asistencia sanitaria en la Comunidad Autónoma de Murcia, pero en este momento, y desde hace unos meses, soy el secretario general de la acuerdo, Consejería. Pues le ruego que me disculpe, tenía mal el dato aquí. Secretario general de Sanidad, de acuerdo, pues perfecto. Cuéntenos, ¿cómo se las están apañando ahora mismo? Bueno, pues haciendo verdaderos esfuerzos, es decir, que desde prácticamente que se asumieron las transferencias, no se aplicó en lo que era el decreto de financiación de la comunidad autónoma el hecho de la revisión del censo poblacional. Por tanto, a partir del año 2004 hemos sido infrafinanciados por el sistema, ¿no? Es decir, no se contemplaba el crecimiento de la población que se ha producido en Murcia año tras año. Es decir, somos de las comunidades que más hemos crecido en población, sobre todo también debido a la inmigración, y que han ido naciendo niños de inmigrantes en una cantidad bastante importante y, por tanto, infrafinanciados desde entonces, ¿no? Pero, bueno, y la comunidad autónoma, en la medida de sus posibilidades, ha ido incorporando recursos para estar en un nivel que entendemos medio de gasto por habitante con respecto a las demás comunidades autónomas. Y claro, efectivamente, con esa falta de financiación, pues las cuentas no cuadran, porque el sistema sanitario tiene que responder a las necesidades de asistencia sanitaria que tiene la población y hay que responder a ella, ¿no? Es decir, el usuario pues no tiene la culpa de esas vicisitudes de financiación que podemos tener las administraciones. Por tanto, sí que tiene que recibir la asistencia sanitaria. Y sí que, aunque no tenga la culpa, sí que debe estar comprometido también. Yo creo que estamos hablando de sostenibilidad del sistema sanitario, y sostenibilidad del sistema sanitario no solamente somos responsables los responsables de las instituciones, sino también hemos de ser responsables los profesionales del sistema y también los usuarios del sistema sanitario. Todos los actores que componemos el Sistema Nacional de Salud somos corresponsables en la sostenibilidad del sistema sanitario. María Luisa. Sí, buenos días, Martín. A mí me gustaría, apuntando quizás a lo que Martín comentaba, resaltar tres factores que yo creo que vienen a colación ahora, sobre todo en la medida en la que puedo conocer yo Murcia, y es que y la labor que están haciendo allí. La primera es efectivamente los ratios desde el punto de vista económico, cuando se habla de la gratuidad del sistema sanitario público, cuando se habla realmente de la sostenibilidad. Tenemos que hacer ciertos cálculos, y como bien comentaba Martín, de ver cuál es el coste y realmente el pago que se está haciendo a cada una de las comunidades autónomas per cápita, por cada uno de los habitantes. Porque esto lo vinculamos con el segundo factor, y es el nivel de eficiencia y de gestión que se hace en cada una de las comunidades autónomas, que yo creo que esto en Murcia es un ejemplo claro a alabar, a la hora de cómo gestionan, y lo comentaba Rafael, igual que si fuese una economía doméstica, ¿no? Es decir, pues me dan 5 y me gasto 4. Y yo creo que realmente Murcia en esto lo está haciendo muy bien, con la gestión única, que además redunda, yo creo que en una calidad hacia el paciente espectacular, que ahora sí Martín seguramente nos puede contar algo más sobre eso. Pero sobre todo yo creo que el tercer factor, que es cómo equilibrar la parte de inversión en hospitales, en centros de salud y en una infraestructura a medio plazo que evidentemente hay que amortizar en los primeros años, pero que luego va a redundar también una capilaridad y un servicio fantástico para los ciudadanos, ¿no? Entonces yo creo que equilibrar tanto el coste y la inversión inicial y los ingresos que se pueden tener en el sistema sanitario público a través de impuestos, como luego las inversiones, es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Rafael. Lo que acaba de decir, a mí hay una cosa por intentar centrar ante los que los oigan, ¿no? El Sistema Nacional de Salud, yo creo que hay como tres elementos fundamentales. Uno es el ciudadano, que por un lado es el que paga, no nos olvidemos, es el que paga, y por otro lado es el que gasta o consume. Por otro lado está la administración, que hace
que ese aporte del ciudadano pues sea bien gestionada, y después está los médicos, por un lado, como representantes del personal sanitario, enfermería, celadores, etcétera. Entonces son los tres agentes. Bien, lo que llama muchísimo la atención es como poquito a poco, que a lo mejor es lo que hay que hacer. La administración ha quedado como si fuera realmente el ente más importante de los tres. Cuando claro, teóricamente es el que está pues gestionando o haciendo lo que le exigen y le piden los ciudadanos, y haciendo y controlando que el personal sanitario cumpla también con su obligación. Pero no es el primero. Sin embargo, al estar dentro de lo que es la Constitución del Estado, adquiere una independencia y una fuerza que yo creo que es probable, ahí me quedo yo, que es probable que haya sido excesiva, y que tendremos los ciudadanos que ir controlando, y de hecho en los periódicos hoy empieza a salir cómo la administración pública pues se empieza a cuestionar si debe de ser controlada mejor de lo que se ha estado controlando hasta ahora. Permítame que les presente también a Nicolás García. Él es el director médico de la Clínica Universitaria de Navarra. Señor García, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, y ustedes desde el sector privado, desde la Universidad Clínica de Navarra, ¿cómo lo están viendo todo este tema de la financiación de la sanidad pública? Bueno, yo creo que se ha comentado, lo vemos como lo vemos cualquier otro de los actores del sistema, porque a fin de cuentas los centros privados, pues nos gustaría en muchas ocasiones considerarnos como una parte más del sistema, pues lo vemos exactamente de la misma manera que se ha planteado. Por una parte, es cierto que si lo que crecen son tanto el número de beneficiarios como también las prestaciones que realiza el Sistema Nacional de Salud, pues si de alguna manera no se incrementa la financiación, pues va a resultar difícil que no acabe resultando deficitaria. Y por otra parte, que duda cabe, pues que tenemos que hacer todos un esfuerzo para ser más eficientes y por lo tanto para reducir los costes y ser capaces de dar esas prestaciones que la población nos requiere al menor coste posible. De acuerdo. María Luisa. Sí, yo estoy de acuerdo con Nicolás, como lo que comentábamos antes, que al final estamos dándole vueltas a una palabra clave: eficiencia, eficiencia, eficiencia. Ahora la cuestión es, ¿y cómo ponemos en marcha esta eficiencia? Yo creo que, remitiéndome a términos médicos, primero que habría que hacer un diagnóstico y luego poner el tratamiento, ¿no? Entonces, el diagnóstico es muy diferente en cada una de las comunidades autónomas. Yo creo que desde las últimas transferencias a principios del año 2000-2002, yo creo que de alguna forma han determinado muchísimo la política, la actuación, la cartera de servicios y la forma de gestión en cada una de las comunidades autónomas. Unas son más centralizadas, otras más descentralizadas. Sí que ha habido también un cambio evolutivo entre la relación entre el Ministerio y las comunidades autónomas y entre la parte sanidad pública y sanidad privada. Entonces, yo creo que hay que analizar tantísimos factores en cada uno de los casos para ver cuáles son los puntos de mejora, que sería una labor intensa, y a partir de ahí aplicar cuáles serían las medidas correctoras, por decirlo así, las medidas de mejora. Eso sí, hay muchísimas que son comunes. Pues hablamos, en Murcia, por ejemplo, es un ejemplo de la plataforma logística, es decir, concentración de las compras, que al fin y al cabo lo que te permite es obtener mejores precios. Tampoco mejores precios con el ánimo de otros actores que intervienen, como pueden ser las farmacéuticas, como pueden ser otro tipo de proveedores, para que salgan perjudicados, sino simplemente ley de oferta y demanda. Es decir, si tú compras 10 en vez de comprar 1, el precio puede ser mucho mejor. Y todo esto son pequeñas cosas que no afectan, no redundan en una menor calidad de la prestación y de la asistencia sanitaria, pero indudablemente sí que mejora, es un ahorro en costes, ¿no? Es cierto, nos lo comentaba además también Martín Quiñonero, que en muchísimos casos lo que tenemos que hacer es esa eficacia, y que le estamos echando muchas veces la culpa al sistema de administración que tenemos, ¿no? Es decir, a las comunidades autónomas, que si son deficitarias porque no son capaces de controlar el gasto, que cada vez tenemos más personas en el sistema y menos ingresos, pero también a lo mejor deberíamos hacer un intento de convencer a la población de que el Sistema Nacional de Salud tiene un límite, es decir, que tenemos que saber cómo debe utilizarse, y que a lo mejor, bueno, pues en ocasiones cuando nos duele la cabeza, donde hay que ir es a la farmacia y no a las urgencias. Y a mí me gusta poner siempre el mismo ejemplo. Si yo me voy a las urgencias, y pongo el caso porque es el que conozco, del Ramón y Cajal a las 10 de la noche un sábado, me voy a encontrar con unas urgencias colapsadas. Si yo me voy al hospital Ramón y Cajal a las urgencias
el siguiente sábado a las 10 de la noche, coincidiendo con un Madrid-Barcelona, las urgencias de ese hospital van a estar prácticamente vacías. Luego eso también, a lo mejor, debería hacer reflexionar a las administraciones, pues el que hay que convencer al ciudadano y a lo mejor empezar a educarle. No sé si le parece que puede ser un poco esa la línea también en la que tienen que ir las administraciones, señor Quiñonero. Sí, bueno, es lo que siempre hemos hablado y venimos hablando, yo creo que muchos años, que es educación sanitaria, ¿no? Es decir, la labor importante que se debe hacer con respecto al usuario del sistema, ¿no? El uso adecuado de los recursos públicos que hay a su disposición y efectivamente esa responsabilidad debería de ejercerla. Luego, pues cada uno a nivel de usuario hacemos lo que entendemos que es mejor, ¿no? Y a lo mejor no usamos todo aquello de manera adecuada que hay a disposición nuestra, ¿no? Como usuarios, ¿no? Es decir, cuando hablamos de urgencias, pues tenemos todas las urgencias de atención primaria que se distribuyen y que están muy cerca de casa, todas las tenemos muy cerca de casa, algún centro de salud, algún servicio de urgencia, de atención primaria, y que muchas veces pues nos lo saltamos porque entendemos como usuarios que posiblemente en el hospital pues nos van a resolver esa cuestión pues de una manera más rápida, ¿no? Porque tiene acceso o están allí todas las pruebas diagnósticas complementarias que son necesarias. En eso sí que habría que hacer una labor, o se viene haciendo, yo creo que se viene haciendo. Lo que es difícil muchas veces es que el usuario pues atienda a esas razones de raciocinio y de uso eficiente del sistema, ¿no? Y yo creo que es una labor importante, pero tal vez en este momento, aunque eso es importante, el sistema sanitario, el sistema nacional de salud necesita medidas más contundentes. Es decir, hay que entender que según las cifras que se barajan, ¿no?, en distintos foros, ¿no?, que realmente no conocemos, ahora mismo el Sistema Nacional de Salud tiene una deuda de por encima de 16.000 millones de euros, ¿no? Por tanto, todos esos remedios pequeños de que si hay que educar al usuario, yo creo que hay que entrar en algo mucho más contundente, ¿no? Un pacto de Estado en donde tengamos que resolver la situación complicada que en este momento tiene la sanidad pública, para a partir de ahí aplicar es una serie de medidas, tal vez de menor calado y más a largo plazo, que eviten que lleguemos otra vez a donde se ha llegado, ¿no? Yo creo que ese sería ahora mismo lo que todos los que estamos en esta parte de instituciones sanitarias deberíamos de ponernos de acuerdo, todas las comunidades autónomas, el gobierno de la nación, para intentar llegar a un acuerdo de cómo abordar el difícil problema que ahora mismo tiene la sanidad. Y hay que tener una cosa clara: el motor económico que supone la sanidad en nuestro país es muy importante, no solamente la sanidad pública, sino también toda la sanidad privada, que lleva pues el sector de medicamentos, el sector de clínicas concertadas, en donde pues estamos pues con las dificultades que se están teniendo a nivel de comunidad autónoma, estamos comprometiendo la viabilidad de muchas empresas, y no es una cuestión de una comunidad, sino de todas las comunidades. Yo creo que es el momento, debería ser el momento de abordarlo, y de abordarlo, como se dice en el argot taurino, cogerlo por los cuernos. Nicolás. Pues sí, realmente yo creo que se ha tocado aquí un tema que me parece que también es bastante importante, y es efectivamente aprovechar bien todos los recursos que el Sistema Nacional de Salud tiene. Y en ese sentido también, pues efectivamente, comentaba antes que los centros privados pues podemos realizar una labor importante complementaria de los centros públicos en el Sistema Nacional de Salud. Todos nos dedicamos a lo mismo, que es hacer atención sanitaria y por lo tanto a atender a pacientes, y entonces en muchas ocasiones, y también efectivamente es muy variable en función de las comunidades autónomas, y pues no se utilizan adecuadamente los recursos que ahora mismo los centros privados pueden aportar al sistema. Por lo tanto, yo creo que pues políticas que ayuden realmente a una mejor utilización de los recursos pues se necesitan, especialmente en estos momentos en que pues la crisis financiera hace tan difícil conseguir dar la prestación sanitaria que los pacientes necesitan. Bien, si me permite meterme un poquito en la discusión, no meterme, por supuesto, ni con ninguno de ellos, que estoy absolutamente de acuerdo, pero abundando en lo que el señor Martín Quiñonero ha hablado y siguiendo con un cierto orden, claro, en cuanto a arreglar la casa, lo que da la sensación, por lo que le he escuchado, es que el primer factor, que es el concepto de ingresos, está mal. Es decir, ahí falla algo en la administración que hace que eso a las comunidades no les llegue el dinero adecuado, etcétera. Entonces, claro, ya de entrada en los ingresos, por ejemplo, se plantean dos problemas. Uno es, ¿realmente
en el Estado, en España, se está dedicando el porcentaje razonable del Producto Interior Bruto a sanidad, porque si no recuerdo mal, estamos bastante por debajo de los países de nuestro entorno en cuanto al porcentaje que ese ciudadano paga, ¿no? Y produce y por consiguiente paga. Entonces, a lo mejor ahí empieza a haber un déficit, es decir, nos entra en la casa mucho menos dinero y por consiguiente, y sin embargo tenemos un sistema que gasta. Segundo, que es el otro problema que ha venido también al paso y me ha parecido también extraordinariamente interesante del señor Martín Quiñonero. El ciudadano está bien educado. A mí como médico, y lo mismo me equivoco, me da la sensación que a lo largo de estos 20, 30 años, es decir, un periodo extraordinariamente largo, el ciudadano se le ha educado, y lo digo con mucha... pues no lo sé. Con cariño, con cariño. Exactamente, con mucho respeto. Con guante blanco, prácticamente. No, con mucho respeto, porque puede ser mal interpretado, porque es solamente... Pero o sea, en parte es como si se hubiera educado como ve una familia que educa uno a los niños, en plan capricho. Y se hacen insoportables. Esto no lo estoy diciendo yo del ciudadano, pero es verdad que la demanda que exigen es extraordinariamente grande. Y a lo mejor con una mejor educación, como se hace, probablemente que sintieran ellos que yo pongo un ejemplo solamente por poner, los ascensores de un hospital. ¿Cuánta gente entra y no respeta que el ascensor está subiendo y cuando él quiere bajar y dice, me da igual, subo? ¿Qué pasa? Porque está llenando el ascensor inútilmente y está haciendo que se pare. Es una tontería, pero todo tiene sus límites. Luego, ¿qué pasa? Que al final los ascensores están colapsados. ¿Por qué? Por falta de educación. Se acabó. Entonces, eso es lo que yo creo que ese tipo de educación que corresponde al Estado como representación a su vez de todos los ciudadanos, no a nosotros, tal. Y segunda fase de la educación. Eso sí lo digo como médico, se le ha quitado a lo largo de estos años y se le sigue quitando peso, no lo sé, autoridad profesional al profesional sanitario, de una forma muy importante. De manera que la palabra del sanitario del personal, cada vez pesa menos y pesa siempre mucho más en otras instancias por sistema y como primera cosa lo que ha dicho el ciudadano, aunque no lleve razón. Entonces, en eso yo creo que es muy importante, porque la presión de esa mala educación, entre comillas, puede hacer que el gasto sea feroz, como acaba de decir en las urgencias. Yo aquí estoy de acuerdo con Rafael en una cosa y en la otra quizás discrepo un poquito y ahora se lo cuento. La primera estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que estamos hablando de educación y sobre todo de información. Por suerte, la sociedad en la que nos movemos hoy en día nos permite tener mucho acceso a información y sabemos que a lo mejor si vamos a un centro de salud, como comentaba Martín Quiñonero, pues hay unos puntos de urgencias fantásticos, pero nosotros sabemos que a lo mejor intuimos, googleamos que a un niño pediatría o nosotros mismos nos pasa algo y dice, bueno, pero es que a lo mejor esto voy y me pueden hacer no sé qué prueba, en primaria no me lo hacen, en el centro de salud me voy directamente a urgencias. Es verdad que a veces la información es negativa en este sentido. ¿Por qué? Pues porque preferimos ir directamente al punto final y matar moscas a cañonazos por si acaso, ¿no? Entonces esto al final yo creo que lo que hace es saturar algunos de los recursos de la cadena, como puede ser las puertas de urgencias en los hospitales. Y es cuestión de que, más que nos eduquemos, que nos informen, yo creo que es cuestión de que nos concienciemos, y eso es difícil. Eso es difícil porque cuando uno está acostumbrado a lo bueno, por decirlo así, luego ir paso atrás es complicado. Sí, cuando te lo dan, decir ahora me lo quitan, ahora me enfado porque me lo estás quitando. Eso es. Entonces tendría que ser algo progresivo, muy ordenado y, como decía Martín, como en otros aspectos, muy contundente. Y además es poco popular porque al final esto, si le toca hacerlo a alguien, va a ser a las administraciones regionales. Y claro, insisto, es muy fácil apuntar con el dedo y decir, y ahora viene el gobierno regional y me está quitando esto, ¿no? Y luego la segunda cuestión en la que quizás no es que esté totalmente en desacuerdo con Rafael, pero bueno, él es de la práctica clínica y yo no, con lo cual yo estoy más del lado de la gestión. Yo creo que de alguna forma sí que los actores clínicos, o sea, todo lo que son los profesionales sanitarios, tanto médicos como bueno el resto de personal que hay en el sector, sí que tienen voz y voto, entiéndeme. Por ejemplo, toda lo que es la práctica clínica, salvo en algunos modelos de gestión más concertados, en los que sí que se
vamos a ver, iba a decir audita, o tampoco quiero utilizar esa palabra porque suena algo realmente de un control exhaustivo, ¿no? Pero los facultativos sí que tienen plena autoridad y plena libertad para hacer 1, 2 o 37 pruebas, me refiero. Para ellos el criterio clínico entiendo que prevalece frente a la gestión, y los gestores ahí tienen un gran problema, sobre todo los de hospitales, ¿no? Para gestionar de alguna forma y controlar esos gastos que se pueden hacer, porque tú lo sabes igual que yo, profesionales que son más alegres a la hora de hacer algunas pruebas clínicas o pruebas diagnósticas que otros, ¿no? Y eso es coste para el sistema. Sí, no, yo me refería es una situación que por otro lado es muy frecuente. En la consulta, hágame usted un escáner, hágame usted, y entonces hace tiempo el médico decía, no, pues no está indicado. Hoy día firma. Entonces, si hubiera más autoridad, probablemente el médico, guiándose, siempre se puede equivocar, pero guiándose por la buena práctica médica, realmente todos como médicos sabemos, en la buena práctica médica, ajustarnos exclusivamente a lo que es necesario, no a lo que es superfluo. Pero, sin embargo, precisamente por ese Google, por esa información desmedida y esa no educación adecuada, e incluso ya está pasando ahora en los profesores, ¿no? De que falta, pues el mismo fenómeno se puede, y ahí incluso ahí en la prensa, de agresiones a personal médico. Sí, es decir, sí. es como un fenómeno que empieza a aparecer. ¿Y por qué? Pues sencillamente, a lo mejor la administración ha desatendido el cuidar la autoridad de los profesionales, y yo estoy absolutamente de acuerdo, lo mismo es una utopía, pero creo que la medicina bien llevada, o sea, un buen médico nunca es caro, lo es el malo. Pues si me permiten, por referencias, vamos a dar turno de palabra a Martín Quiñonero, que además se tiene que marchar. Señor Quiñonero. Sí, bueno, con respecto a lo que se estaba comentando, con respecto a esas peticiones que hacen los usuarios, y muchas veces el que algunos profesionales, pues, que no es que no tengan autoridad, sino muchas veces el hecho de la presión de los pacientes a la hora de pedirles pruebas complementarias, y el hecho de herramientas que nos hemos dotado, como son esas oficinas de atención a los usuarios en donde tramitan reclamaciones, pues muchas veces eso hace una presión importante que hace, pues muchas veces, pues no ejercer esa autoridad que realmente sí que tiene. Es decir, que el facultativo es el que tiene en su mano a la hora de prescribir no solamente los tratamientos, sino también las pruebas complementarias que se necesiten, ¿no? Y eso es así. Yo lo que un poco quería o por lo menos dejar constancia, ¿no?, de algunas de las cuestiones que estamos haciendo en Murcia, ¿no?, para intentar mejorar en la eficiencia, en la parte que la responsabilidad de las instituciones tenemos, ¿no?, y que nos estamos dotando de una herramienta para intentar ser más eficientes en ese control de gasto, ¿no? Lo ha dicho antes Marisa, es decir, tenemos ya en funcionamiento desde el año pasado, porque se necesitó bastante tiempo para hacer el planteamiento, y ha empezado a ser operativa este año una central de compras. Hay que en nuestro servicio murciano de salud aproximadamente gasta unos 160 millones de euros al año en material sanitario, y queremos pues centralizar las compras de todos los centros en una central y en una plataforma logística de distribución a todos esos centros, evitando así pues esos almacenamientos, esa compra diseminada en cada uno de los centros. Es decir, en Murcia tenemos 10 hospitales públicos y 78 centros de salud, ¿no? Esas compras individualizadas que se estaban haciendo, el hecho de hacer una compra centralizada, pues entendemos que sin perjudicar a la pequeña y mediana empresa como proveedores, pero sí que el hecho de comprar en una cantidad importante pues puede suponer un ahorro. Hasta este momento llevamos 5 concursos adjudicados por un valor de 10 millones de euros, y en donde pues se ha producido un ahorro importante. En esos contratos ya supone un ahorro de 1,7 millones de euros, y esperamos cerrar el año con 21 concursos, es decir, que una parte importante de los productos de los productos sanitarios que se consumen se han comprado de esta manera y distribuidos también de una manera mucho más eficiente a los centros de consumo de todos nuestros hospitales y centros de salud, a través de esa plataforma logística que evite almacenamiento, y también el que muchas veces los propios profesionales sanitarios están inmiscuidos en lo que son las labores de logística y de aprovisionamiento de productos, y por tanto descargarles y que se realicen su función. También ya todos nuestros centros sanitarios están englobados en gerencia única, es decir, que tenemos 9 gerencias de área única, tanto de primaria y especializada,
que pretendemos con ello ser más eficientes y también que haya una continuidad asistencial en los pacientes, evitando pues muchas molestias al paciente y también un exceso muchas veces que se producía de pruebas complementarias. Y estamos trabajando para intentar a partir del próximo año el establecer o implantar unidades de gestión clínica en donde pues hacer o implicar a los profesionales sanitarios de una manera mucho más decidida en lo que son la gestión de nuestro sistema público de asistencia sanitaria, ¿no? Eso son, por un lado, unas cosas que ya tenemos en marcha y otras que queremos poner para intentar, en la medida de nuestras posibilidades, pues ser más eficientes y contribuir de esa manera a la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario. Pues Martín Quiñonero, secretario general de Sanidad del Servicio Murciano de Salud. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Un saludo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ya han visto distintas medidas que han puesto en marcha en el sistema murciano de salud. Es cierto que, pues por ejemplo, nos decía, en los concursos han conseguido ahorrar casi 1,5 millones de euros, que van a sacar en marcha otros 10 concursos. Son pequeñas medidas que sirven. Sin embargo, con todo esto parece que no es necesario, sobre todo porque al estar la sanidad descentralizada, al estar en las regiones, en las comunidades autónomas, cada una aplica la receta que mejor le conviene. Y a lo mejor llega el momento en el que es cierto que ha sido muy bueno el descentralizar durante un tiempo la cartera de sanidad, el dejarla en manos de las comunidades autónomas, pero tendríamos que empezar a plantearnos también quizá la posibilidad de decir, bien, hemos visto cómo funcionaba la sanidad hasta ahora, la hemos descentralizado, nos hemos dado cuenta de que todo esto pues depende en función de lo que cada comunidad haga con lo que ello conlleva, partido que esté en el poder, ideologías, etcétera, y por lo tanto a lo mejor dentro de ese pacto del que hablaba Martín Quiñonero, ese pacto nacional entre autonomías y gobierno, decir, bueno, durante un tiempo o de forma definitiva vamos a ceder la mayor parte de esas competencias al Ministerio de Sanidad, que las recupere y que sea el que se ocupe de hacer parte del reparto y decir, mire, nosotros nos ocupamos de las compras, nos ocupamos de tal y ustedes se ocupan de la gestión pura y dura. Es decir, de hacer realmente un sistema sanitario eficaz a nivel nacional e implicando también al sector privado, que se está haciendo en Madrid, se está haciendo en muchas comunidades autónomas y que puede ayudar a aliviar la presión que tiene el sector público en muchísimos casos. Nicolás. Sí, lo he comentado antes porque realmente aquí en Navarra lo estamos trabajando un poquito así, pero creo que se puede profundizar todavía mucho más el considerar realmente, bueno, pues que todos esos recursos que los centros privados pueden aportar al sistema, pues como una parte significativa del mismo. En muchas ocasiones lo único que pasa con los centros privados es que acaban siendo un poquito rebosadero del sistema público, en el sentido de que cuando no se pueden atender, listas de espera, etcétera, cosas así, pues se acude muchas veces a centros privados. Yo creo que si fuéramos capaces de trabajar mucho más desde el comienzo como una parte más del sistema, probablemente seríamos más capaces de aportar cosas y de ayudar de alguna manera a que, bueno, pues a ganar en esa eficiencia que todos estamos deseando para hacer más sostenible el sistema público. Rafael. Yo no empiezo a discrepar un poquito de lo que acababa de Álvaro de retrotraernos a una circunstancia. Yo creo que ha sido muy positivo en España las comunidades autónomas y la descentralización. Segundo, hay un organismo que funciona, o que debería de funcionar, y que funciona, que es el Consejo Interterritorial. Yo la única cosa que diría es que es muy curioso cuando trabaja sobre aspectos científicos y profesionales, va muy bien. Cuando se deja llevar por problemas políticos, cuando se ve en la prensa, pues las cosas no van bien. Luego entonces habrá que profesionalizar la administración sanitaria, ¿no? En ese sentido de que hablar de sanidad. Y hablar del ciudadano, de curarlo, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que no. Y como médico también, yo tengo la experiencia pues extraordinariamente positiva y además, pues incluso mi deseo como médico, cuando el profesional sanitario cuenta en la gestión, su forma de trabajar y el resultado de ese ente es radicalmente diferente en el sentido extraordinariamente positivo. Entonces, yo creo que en una sociedad avanzada la descentralización
Lo que pasa es que hace falta, como estamos en una sociedad avanzada, tener inteligencia para sabernos después coordinar. Ahí está el problema. Y hacer una red. Pero la descentralización siempre es más positiva, mucho más positiva que la centralización. Porque la centralización tiene un gravísimo inconveniente, ya lo hemos sufrido. Es decir, la persona que está donde se ponga la central no tiene absolutamente ni idea del problema. Y va a hacer como la ley de Parkinson, va a generar cada vez más burocracia y que cada vez va a ser más imposible llevar tu problema y que lo solucione. O sea, luego yo creo que no, lo que nos ha pasado a lo mejor es pues que no tenemos capacidad todavía de ir fluidamente comunicándonos unos a otros. O lo que se ve desde fuera, que muchas veces argumentos... Yo es que no es político, porque el político realmente es lo más alto que puede tener como persona humana en cuanto a dirigente, pero el político, entre comillas, entre lo que por desgracia ha llegado a ser la política en un momento determinado en este país, es decir, argumentos que no son realmente profesionales, pues rompen la dinámica de entendimiento. Pero yo creo que no, de ir hacia un ministerio de nuevo, hacia arriba, no estoy así como muy de acuerdo. Después viene el otro problema. Como entro al trapo, pero creo que hay que entrar al trapo, si no está uno en un sitio. Es decir, la medicina privada estoy de acuerdo, solo que, hombre, con Navarra no tengo ningún inconveniente. Pero en la medicina privada hay dos tipos de entes, unos que tienen ánimo de lucro y otros que no tienen ánimo de lucro. La sanidad pública no tiene ánimo de lucro, todo lo que hay se gasta. Y a veces más, Rafael. Bien, eso es mala gestión. Pero en la sanidad privada hay un problema, que es que parte tiene que producir rendimiento a los accionistas, que es muy positivo, pero, y ahí se quedan los puntos suspensivos. Y segundo, bien, a mí no me ha gustado nunca las listas de espera y todas esas cosas, porque primero es verdad, no le da brillo a esos entes privados, ¿no? Y segundo, también podría pasar al revés. Por eso yo con el doctor Nicolás García podríamos discutir cuántas veces la sanidad privada hace sus funciones, porque cuando tiene un problema grave, y ya lo sabe la persona, y todavía no hemos roto eso, lo cual da mucho que no, si usted se tiene que operar de algo váyase usted entonces al Sistema Nacional de Salud. Entonces, eso yo creo que sencillamente significa no estamos maduros, no es en contra de, creo que hay que efectivamente hacer de nuevo una conexión, pero todavía en España no está madura las entidades privadas, porque la excepción confirma la regla. Navarra o la Fundación Jiménez Díaz no es que estén maduras, es que han enseñado la medicina cómo hacerla en España, pero el resto probablemente es cuestionable. Yo estoy de acuerdo sobre todo en el primer punto con Rafael, y es que desde el InSalud hasta el punto en el que nos encontramos ahora de descentralización absoluta de la sanidad pública se ha avanzado muchísimo, muchísimo además en pro de los ciudadanos. Porque la capilaridad, al final yo creo que la capilaridad es como lo que se comenta ahora en el gobierno central también, es necesario tantos ayuntamientos, son necesarios acercar tanto la administración pública al ciudadano. Pues esto es un equilibrio, ¿no? Pues aquí igual. Entre tener todo centralizado y el InSalud hasta la última capilaridad, hasta donde lleguemos con la sanidad, pues también sería un equilibrio. Pero yo creo que las administraciones regionales han apostado realmente por solventar los problemas que ellos tenían día a día y que de la Administración Central del antiguo InSalud no se conocían y no se podían resolver. Yo los están administrando muchísimo mejor, aunque sean insuficientes, y quizás comentaba Rafael lo del porcentaje de PIB que se destina, o lo comentaba Martín, no llega distribuido igualmente per cápita a cada una de las comunidades autónomas, pero yo creo que se está haciendo una gran labor de cómo aplicar y cómo usar ese presupuesto regional. Con lo cual, ante la pregunta, ¿centralizado o descentralizado? Sin duda. Esto, claro, todas las rosas tienen espinas, tiene luego su parte negativa. Y es que esto puede desencadenar una serie de diferencias entre la cartera de servicios y cómo se presta el servicio sanitario en cada una de las comunidades autónomas. Pero esto pasa en el sistema sanitario público y pasa en la educación. Es decir, el modelo educativo en Andalucía es distinto a Galicia, distinto en Cataluña, distinto en Madrid. Las diferencias quizás no sean abismales, pero existen, ¿no? Y luego, en cuanto a la segunda cuestión de qué papel juega la sanidad privada con respecto a la sanidad pública, yo creo que aquí Rafael, y Nicolás también han apuntado la parte bidireccional. Es decir, sí que es cierto que el sistema sanitario público muchas veces
utiliza el sistema sanitario privado, algunas clínicas privadas, como fuga o como de alguna forma ajuste para problemas que pueden tener como lista de espera, pero es verdad que en consecuencia también el ciudadano sigue percibiendo que la sanidad pública tiene muchísimos más medios que la sanidad privada para atender sus necesidades. Es un tema de coordinación, yo creo, todavía de los elementos, no, y como decía Rafael, de madurez, pero sobre todo de coordinación de la parte pública y privada. Nicolás. Sí, eso es un poco lo que de alguna manera yo pedía. Más coordinación, más utilización de los recursos. En la sanidad privada, lo mismo que en la pública, pues hay centros grandes y pequeños, más y menos especializados. Es decir, que deberíamos intentar tener una aproximación un poquito más profesional a considerar el sistema desde ese punto de vista y no tanto exactamente como el origen de la financiación que reciben esos centros o de los modelos de gestión, teniendo en cuenta también que dentro de los llamados ahora también centros públicos o del sistema público, pues también hay distintas modalidades de gestión, etcétera, y por lo tanto cada vez más hay centros híbridos, ¿verdad? Y hombre, y un poco también, pues volviendo un poco al tema que se ha comentado antes de la centralización, descentralización, pues yo estoy también de acuerdo con lo que se ha dicho en el sentido de que, por supuesto que la descentralización ha sido positiva y tiene pues muchísimas ventajas para acercar la atención sanitaria al ciudadano. Pero es cierto que a lo mejor hay que velar porque algunas cosas, y el Consejo Interterritorial por lo menos así debería estar haciéndolo, pues para evitar efectivamente esas inequidades que de hecho se dan, y que de hecho se dan tanto en la inversión, en el capítulo de qué porcentaje del PIB se invierte, como en la cartera de servicios, como en las prestaciones, etcétera, y que si ahora son, bueno, pues quizá no demasiado llamativas o no demasiado evidentes, aunque en cada comunidad pues se tiene una idea diferente, pues no es menos cierto que con la salida de la crisis probablemente cada uno va a intentar buscarla de una manera distinta y efectivamente puede que en algunos sitios se recorten más prestaciones, en otros menos, se recorten más servicios, en otros menos, se afecte más al personal sanitario, a los salarios de los sanitarios, que ya de por sí son un poquito desiguales en todo el territorio nacional. Por eso digo que todos esos temas, bueno, pues habría que tenerlos en cuenta para hacer que esa descentralización, que es de todo punto deseable, pero no contribuya a que haya también desigualdad entre las comunidades. Nos escribe en Twitter Jesús Aranda, nos dice que hay que reconducir la mala gestión y sobre todo aprovechar la excelencia ya donde la tenemos para intentar mejorar el conjunto. Yo creo que es un poco la idea que podemos sacar de esta tertulia que hemos mantenido aquí en primera hora. No sé si les parece. Sí, yo más que hablar de mala gestión hablaría de una gestión que se puede mejorar, pero yo en ningún momento calificaría de mala gestión la que se está haciendo ahora en ninguna de las comunidades. Pues María Luisa Lara, directora general de Estrategia Directiva, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. También ha estado con nosotros Rafael García de Sola, neurocirujano y presidente de SENFE. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Señor. Y gracias también a Nicolás García, director médico de la Clínica Universitaria de Navarra. Gracias por estar con nosotros. Gracias y buenos días. Un saludo, buenos días. Señores, nosotros seguimos aquí hasta el mediodía en primera hora. Ya saben que a partir de las 11 hablamos de nuevas tecnologías.